Hoy vamos a hablar de qué moldes conviene comprar, ¿sí? Este, ya que, bueno, en nuestros talleres es una decisión muy importante la de qué moldes integrar en nuestro catálogo, qué moldes tener como formas que representen nuestra producción, ¿m? Dado que es una decisión a largo plazo, ¿sí? Porque no solo el molde tiene una duración, sino que también los clientes nos van pidiendo este, los moldes que ya tenemos, algunos nuevos que podemos integrar en el catálogo. Perdón. Este, y bueno, dada la situación actual de la producción cerámica, sobre todo en el pequeño taller, eh, está bueno hablar estos temas, ¿sí? Justamente porque son una inversión, es una herramienta más, ¿m? Ya sea comprado en moldes de catálogo de diferentes marcas o de moldes que vayamos a realizar a pedido o moldes que hagamos nosotros mismos. Les cuento un poquito, lo que voy a leer es el artículo del blog que está en mi web sobre qué moldes conviene comprar. Esto tiene ya un poquito más de un año, ¿sí? Es un texto propio, digamos, que aborda todos los parámetros a tener en cuenta a la hora de la perrita resopla del otro lado de la puerta, me da gracia. Esperemos que no ladre. Les estaba diciendo, esto está en mi web, siempre van a poder verlo, volver al material escrito en el blog de la web. Tengo pensado hacer esto, ya que costó tanto hacer el segundo vivo, la segunda explicación. El primero fue en febrero, iba a hacerlo durante el año, pero bueno, me agarró la hibernación y ahora en la primavera salimos de la cueva. Pero está bueno porque siempre hay algo más para agregar. Hay algo más para agregar alrededor de la información que ya está escrita, quizás de un modo con escasos ejemplos, naturalmente, vuelta muchísimo más abstracta, digamos, la información, analizando las decisiones. Las perritas, perdón. No puedo estar solita. Bueno, la vamos a tener acá y esperemos que no pase nada afuera que altere a la perrita, porque ladra muy fuerte. No lo escuchen con auriculares. Bueno, salud. Podemos arrancar. Hablábamos de que es una decisión a largo plazo, no solo porque los moldes tienen una duración determinada, sino que también si nos va bien, si tenemos la suerte de que nos vaya bien, nos van a pedir las nuevas formas, las mismas formas, como para perdón, me distrae mucho la perrita. Quieta, quieta y quieta, quieta. Las mismas formas para renovar las piezas, ¿sí? Para la producción usual. Y poder reponer las mismas piezas. No solo ellos, sino también nosotros. Y bueno,
hablando de eso, vamos a ver diferentes criterios alrededor de la decisión antes de comprar un molde o hacer un molde, mandar a hacer un molde, etcétera. Tener todos esos datos presentes, ¿sí? Por eso lo volqué al texto. Tenerlos presentes, quizás hay cosas que pueden resultar alguna, ¿qué tal? Pueden resultar alguna obviedad, pero es importante tenerlo todo sobre la mesa, porque uno siempre algo se olvida, o lo que suele suceder es que hay cosas que nos gustan a nosotros, pero quizás no son bien recibidas por nuestros clientes y no lo vendemos. Y eso es una picardía. Porque justamente es esto de una inversión. Bien. Bueno, primero la naturaleza constructiva de la pieza. Si va a ser por colada, por prensado, a qué temperatura va a ir, si va a ser maciza, si va a ser hueca. Todos esos parámetros los tenemos que tener en cuenta. Si va a ser por plancha, por torno chablón, combinación de diferentes técnicas, modelado también, si le agregamos. Eso en principio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso por lo general ya viene dado en cuanto a nuestra forma de trabajar, porque eso ya estamos condicionados por las máquinas, por si trabajamos más con la barbotinera que con el torno chablón, si trabajamos más con pasta, el material que tengamos, el stock que tengamos de material. Y bueno, es muy importante, ¿sí? Bien, tener en claro eso, que por otra parte es como un condicionamiento muy fuerte. Después tenemos el precio y la durabilidad del molde, ¿sí? Hay muchos mitos alrededor de los moldes y el dinero, porque se piensa que se hace dinero fácil con la moldería. Como todo, hay que saber y hay que dedicarse. Y hay un mito como que los moldes son caros, ¿sí? Y elaboré una formulita muy simple como para cuantificar cuán costoso es un molde, y al fin y al cabo resulta económico por los resultados que da, naturalmente. Suele estar un poco subestimada la producción de moldes, y la calidad puede ser un poco opaca, la cuestión de los moldes. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos el tiempo de recambio de los moldes, ¿sí? Esto depende en un gran sentido de su calidad y de el régimen de uso y los químicos que se utilicen. Ya está, mamá. Ya está. Tranquila, mamá, tranquila. Claro, ahí está. Sí, totalmente. Es como cualquier trabajo, sabiendo, en general hay que valorar el trabajo que uno ve que tiene cierta calidad o cierto valor. Pero bueno, acá en el blog planteo que el valor de recambio por pieza colada es igual a el valor del molde, o sea, el precio del molde, dividido las coladas útiles, o sea, las piezas sacadas de ese mismo molde. En la industria hay un promedio general de 80 usos por molde y 120 usos por molde.
Dependiendo, bueno, esto, el régimen de trabajo, la calidad del yeso, la calidad de trabajo del molde, los químicos que se apliquen. Hay algunos desfloculantes que son más, ¿cómo decirlo? Muerden más, desgastan más rápido el molde, este, más activos, más corrosivos sería. Y bueno, se gastan más rápido. Entonces, entre 80 y 120 es el recambio de eh, los moldes en la industria. ¿Por qué? Porque a partir de ese número ya el valor de mano de obra de emprolijamiento de las piezas, de los defectos de las piezas de un molde viejo, empieza a ser más caro la hora hombre, la hora del trabajador, que parchando y sacando esos lunares que le salen a las piezas, este, es más caro que el recambio del molde, ¿sí? Entonces cambian el molde y ya tienen una nueva superficie lisa que prácticamente le tienen que borrar las líneas de unión de los taseres y nada más. Entonces, bueno, es esa formulita, eh, y que por lo general da un promedio, ahora estará en 600 pesos por, por pieza colada, por pieza hecha. Y si tenemos en cuenta que hoy una pieza básica está alrededor de, no sé, 6.000, 7.000, 8.000, dependiendo del lugar de venta, todo eso, representa, no sé, un 10% del valor de recambio. Menos si uno puede tener piezas más, más valiosas, digamos. Eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, ese porcentaje de recambio por pieza vendida baja. Ahí estamos. Después tenemos el diseño de la forma, ¿sí? Si optamos por formas figurativas, no figurativas, simples, complejas, geométricas, orgánicas, y el tipo de decoración que le vamos a dar, ¿sí? Esto es muy importante porque de alguna manera nos identifica, y en el caso de tener un tratamiento muy artístico, muy valorado, digamos, muy trabajado desde lo estético, en la decoración o en el diseño de la forma, esto puede hacer que vendamos bien, o llegar a un público que valore nuestro trabajo como más tirando hacia un trabajo artístico, una labor artística, que como un producto industrial seriado, ¿sí? Se percibe más, más valioso, digamos. No sé si habrán leído Benjamin, que se habla del aura, de la obra de arte. Bueno, en nuestro caso tenemos la repetición, pero bueno, con los años, con las disciplinas del diseño, se fue jerarquizando la labor del objeto, la labor de todo el arte seriado, ¿sí? Lo que antes podría considerarse arte menor, según los parámetros más europeos de otros siglos, lo utilitario y la cuestión más del objeto utilitario. Yo lo vivo con tanta naturalidad y para mí incluso es un valor plus por sobre lo estético. Pero bueno, soy ceramista, ¿qué quieren que les diga? Después arribamos también, un poquito que hablábamos, a la funcionalidad de la forma. La funcionalidad es un término más relacionado con, por ejemplo, el diseño industrial,
todas esas disciplinas este, que abordan la cuestión de la innovación y sobre todo de la funcionalidad, analizar el objeto desde la funcionalidad. A ver. Bueno, acá hago como una explicación de qué es la funcionalidad de la pieza, cómo se enmarca dentro de tradiciones de uso, condiciones de uso, códigos implícitos que rodean las actividades humanas, que son o los rituales del té o el tomar mate. Todo tiene su código, ¿sí? La funcionalidad se monta sobre nuestros usos y costumbres, se podría decir. Y ahí la innovación puede tomar un poquito de terreno con respecto a la funcionalidad. A veces es excesiva y se anula la funcionalidad, y otras veces se respeta o es una mera funcionalidad, ¿sí? Hay límites claros, otros no tanto. Podemos jugar con esa innovación, pero bueno, hay que ver si funciona. La cuestión es que funcione, sobre todo el objeto utilitario. Tiene que ser útil y tiene que ser intuitivamente legible, digamos, como valor. Gracias. A ver. Romy. Porque me están escribiendo desde las otras cuentas. Y a veces me pierdo. Con los nombres de los talleres también. Te hablan desde el Instagram personal y desde el Instagram del taller. Y hay veces cuesta linkear quién es quién. Pero ahí está, Romy. Gran profe de dibujo. Que da clases por Zoom en una pedaleada. Porque están viajando con sus compañeros. Es muy importante también el dibujo y todo esto por lo que hablábamos de la decoración. Una decoración basada en estas habilidades desarrolladas generan un producto buenísimo, ¿sí? Más allá de la seriación o de la serigrafía o de el calco cerámico o de las manchas o de las técnicas fáciles de replicar o caóticas, una muy buena vuelta de tuerca es también o volver un poco a las técnicas tradicionales o darle una vuelta de tuerca artística a las piezas. Bueno, después tenemos algo que para mí es muy importante. A ver, un segundito. A ver. La versatilidad del molde, ¿sí? Esto es un criterio que no es mío, lo aprendí. Y que es muy importante también. Es como, se podría decir, como un acto de generosidad hacia la gente en general. Y también para poder para poder resolver como somos nosotros, como es el ceramista promedio, esta cuestión de resolver con lo que hay, como nos sucede muchísimas veces. Y bueno, la versatilidad del molde viene de la mano de o las formas clásicas o formas que permitan ser modificadas con facilidad y arribar con una misma pieza diversas funcionalidades, ¿sí? Eso sí, va a tener que tener un
pequeño trabajo adicional, ¿sí? Agregarle un asa, hacerle un agujero, ponerle patitas, cortarle, cortarle la altura a la pieza, pero bueno, de alguna manera nos llegan pedidos, y uno con tal o cual forma puede negociar con el pedido del cliente, y ¿cómo se llama? Y convencer o llegar a un acuerdo. Mira, yo te puedo ofrecer esto, tiene tantos centímetros cúbicos, te sirve para tal o cual cosa, si vos querés hacer esto, pim pim pam. Y está bueno, está bueno. Para hacer justamente esto, ¿no? Una mínima inversión económica en un molde que te permita varias piezas, ¿sí? Eh, Realizar varias piezas con diferentes funcionalidades, por supuesto. A ver, seguimos. Les recuerdo que esto lo pueden encontrar en el blog de mi web, ¿sí? Tengo muchos artículos escritos sobre diferentes temas. Y bueno, los vamos leyendo y vamos agregando y vamos hablando alrededor de estos parámetros, ¿no? Con un poquito de ejemplos, un poquito de ida y vuelta, ¿no? Acá lo escribí como criterio uniforme de selección. Por esta cuestión de la línea estética y la línea procedimental, la línea de materialidad que queremos que tenga, ¿sí? Dice, cada taller, en base a su historia, cliente, su estilo elegido, tiene determinada línea de trabajo. Dice acá las primeras líneas. Esto habla también de la familia de formas, ¿sí? Que es típica para, por ejemplo, los juegos, ¿sí? Juegos de café, de té, de jarra y vasos, de olla y cazuelas, con azucarera, con la lechera. La uniformidad de las formas, la armonía entre las formas en diferentes formatos, ¿sí? En diálogo, distintas, porque cumplen diferentes funciones, tienen diferentes capacidades, pero en un diálogo estético que permiten encontrar una unión formal entre las diferentes piezas. Eso, si vendemos de una pieza o no hacemos juegos, también viene bien, porque el estilo ya llama y ya está en diálogo con los clientes. Entonces, esto en cuanto a las formas. Después, en cuanto a la decoración, se puede reforzar, ¿sí? También. O al tratamiento estético, se puede reforzar. Y luego, les estaba diciendo que los clientes van a venir a buscar nuestro criterio y nuestra estética, ¿sí? Por eso es tan importante tener en claro eso. Encontrarnos, buscar saber un poquito o de historia de la cerámica, o de conocer de pueblos, ver qué líneas nos interesan, poder analizar formalmente a nivel estético la producción o las formas que tenemos en nuestro taller, ya sea en moldes o piezas que hagamos nosotros, no sé, en torno, que conserven una línea. Bien. Seguimos. Después tenemos la búsqueda personal. De esto hablamos un poquito, de darle valor artístico y realzar la parte más artística de la decoración o de la construcción de piezas, ¿sí? El uso de determinadas asas, el agregado de
de modelados, trabajar, por ejemplo, con palabras en el interior, trabajar con el interior de la pieza, ¿sí? Con el exterior, buscar desde las texturas, la búsqueda personal, lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Después tenemos el grado de complejidad en el uso del molde, ¿sí? Acá, al igual que en el primer punto, es un condicionamiento, y es el condicionamiento de los saberes técnicos y de las cuestiones técnicas que debemos tener en cuenta a la hora de hacer el molde, perdón, de hacer la colada en el molde, ¿sí? Si es un molde abierto, si es un molde de espesor obligado, si es un molde de doble pared, ¿sí? Si es un molde de colado de 2 etapas, etcétera, etcétera, etcétera. Molde macizo, de pieza maciza, ¿sí? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. De prensado, bueno. Primero, bueno, si tenés el molde, cultivás la técnica, te asesoran, te dicen, bueno, quieta, quieta. Hay un perrito ladrando. Te asesoran. Vení acá, vení. Vení acá. No grites, vení acá. Quietita. Quieta la perrita. ¿Qué tal, Vicky? Vicky Ferrero. El grado de complejidad en el uso, ¿sí? Tenemos diferentes técnicas, te adaptas, todo se aprende. Y si no, de entrada elegís la técnica que querés utilizar, con la que estés cómodo, dependiendo. Si a vos te piden mucho plato y estás complicado con los platos de un solo tassel, que a veces que los estás emprolijando mucho, bueno, te metes con los de 2 taseles, te fijas si te gusta más la colada por el borde del plato, por el junquillo, eso lo ves vos. Empezás a practicar para medir la densidad, la viscosidad, y te mandás así nomás. Es así, es todo práctica. Si esto es más viejo que... Se puede, todo se puede. Cuestión de tener paciencia. Bien para los... para los... ¿Cómo se llama? Para los ceramistas. Central. Acá entramos en unas categorizaciones propias, pero que me parecen acertadas y bastante coloquiales. La diferencia entre diseños de piezas, pero también diseño de moldes, que serían moldes de moda, moldes convencionales o moldes tradicionales. Esas 3 categorías, ¿sí? En los moldes de moda podemos tener aquellos que están de moda. O sea, ustedes tienen muchos ejemplos para dar. La maceta de la llamita, la macetita del cactus, de los que se me vienen ya a la cabeza. ¿Cuál más? Había otro, el mate gota, se me ocurre. Bueno, y otros más que están ahí girando, dando vueltas. No sé, y ahora con el brain rot, no sé. Son esas modas que vienen, se realizan moldes, hasta que, bueno, llegan a un techo de cuando todo el mundo tiene un molde de esos en la casa, una pieza de esas en la casa, ya
ya va mermando. Después puede resurgir en otro lado. Es un clásico que las tendencias de Buenos Aires luego pasan al resto de las provincias. Porque bueno, no sé. No es por porteño, pero pasa así. Acá es como que se cocina la novedad y no nos compren esas cosas. Son todas pavadas. A nivel modas, digo. Solo hacemos pavadas los porteños. Bueno. Después tenemos las piezas convencionales, ¿sí? La segunda categoría. Que estas justamente están más arraigadas a los usos y costumbres, ¿sí? Piezas que han quedado, ¿sí? Yo les diría piezas que tienen, no sé, menos de 100 años, por ahí. Un claro ejemplo, por ejemplo, es para la redundancia, el pingüino de vino, ¿sí? Alguien hizo un pingüino, se hacían peces también, como unos peces koi, en Francia me parece. Y bueno, arrancaron, alguien hizo un pingüino y el pingüino la pegó y el vino a granel se servían en estas jarras de pingüino, no sé, para que parezca que está más frío el vino, no sé. Todavía se está viendo eso. Pero al volverse tan popular y tan tradicional, quedó consolidado, quedó como una marca registrada, digamos. Y es tradicional. Se empieza, es como el inicio de la tradición, ¿sí? Los convencionales, ¿sí? Las piezas convencionales. Luego de muchísimo tiempo ya empiezan a ser tradición. Ahora, en la historia de la cerámica, la tradición nos queda lejísimos, la tradición es ancestral, ¿sí? Es primaria, digamos. De ahí las formas clásicas, las diferentes costumbres y tradiciones y formas tradicionales de los diferentes pueblos alrededor del mundo, los diferentes materiales alrededor del mundo que se utilizaban, las técnicas, todo eso es lo más tradicional. Y también entra, por añadidura, lo convencional. Asimismo, lo convencional puede haber iniciado como una moda, pero a medida que pasó el tiempo, ¿sí? fue quedando, porque tenía cierta sustancia que le permitió perdurar. La diferencia entre, en el mundo de los libros, entre el bestseller, que sería la moda, y el long seller, que es el libro que se lee desde siempre, los clásicos de la literatura, que siempre se están reeditando. Después tenemos, por último, ya terminando este video, los servicios adicionales a la compra. Que esto me parece muy importante, esto es algo que aplico junto con la cuestión de los moldes, con la versatilidad de los moldes. Esto de brindar un servicio adicional, para mí es muy importante, porque bueno, es esto justamente de más allá de si vos sos ceramista, o sos alfarero, alfarera, o sos tallerista, o sos principiante. Hoy una persona sin formación, sin haber hecho la carrera,
puede producir, porque la industria te da, te ofrece materiales, digamos, entre comillas, ultraprocesados, y soluciones técnicas como para que sea muchísimo más fácil la producción. Para que vos puedas producir sin dificultad. Por eso, en una disciplina tan compleja y tan llena de detalles y de aristas a tener en cuenta a nivel técnico y a nivel y a nivel problemas que pueden surgir, porque todo el tiempo están pasando cosas, es importante ofrecer, por ejemplo, asesoramiento, que me parece lo más importante en mi caso. Yo lo puedo dar porque soy ceramista, porque el molde no trabaja solo, vos lo tenés que hacer trabajar, está enmarcado dentro de un oficio, justamente que no todo el mundo lo tiene, y quien lo tiene sabe que no termina, que no es una cosa ¿cómo decirlo? Es ancestral lo que hacemos nosotros. Vení acá, y acá. Vení. Quiere pelear. Es un oficio milenario, ¿sí? Un oficio ancestral. Y siempre surge algo nuevo. Le podemos meter algo nuevo a la cerámica, una novedad, pero lo principal ya está, y está tan difundido alrededor del mundo, es tan vasta, que uno, por más que sepa mucho, tenga muchos años, siempre hay algo nuevo para integrar o para aprender. Eso forma parte de los servicios adicionales, pero también están el embalaje, están el servicio postventa, el tipo de envío, el poder acceder al vendedor para hacerle preguntas técnicas, como les decía. Había algo más que no lo leo. La garantía también, si hay servicio de garantía ante roturas, etcétera. Yo personalmente, bueno, embalo como si no hubiera un mañana, ¿sí? Con los materiales sin cobrarlos de manera adicional, que no me parece, qué sé yo, bueno. Te doy una buena caja, un buen embalaje con esa espuma que uso yo, que es reutilizable. Y bueno, eso nomás. Y les quería decir que en el marco de esta cuestión de los diseños originales y de la renovación un poco de los moldes, digamos, de la forma de los moldes, voy a estar sacando una serie de mates, ¿sí? Un mate por provincia argentina. Esto va a ser a partir de octubre, porque ahora estoy matrizando, modelando. Y bueno, va a durar un tiempito hasta cumplir con todas las provincias argentinas. Y ya los van a ir viendo. Están muy buenos. Es una selección de alguna característica provincial, ¿sí? Algo que los distingue del resto de las provincias. Formas que naturalmente se puedan llevar adelante para una pieza que pueda cumplir la función de mate, ¿sí? No todas los atributos culturales se adaptan a esas características de diámetro y altura
que tiene un mate. Justamente hablando de lo que veníamos diciendo más arriba, sobre los límites de la funcionalidad, ¿sí? El diálogo entre los usos y costumbres, la funcionalidad y las formas típicas de los objetos utilitarios. Bueno, estén atentos, atentas. Y seguiremos con estos vivos, me parece que está bueno, porque se da un espacio de diálogo donde se puede profundizar un poco más esta bajada teórica y tan analítica, que puede ser un poco fría, pero bueno, es necesariamente fría porque es un texto técnico. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Acá voy a escribir en el título del vivo y del video el link para ver el artículo en la web, en que siempre lo van a poder encontrar ahí. Bueno, un beso grande, espero que les haya gustado y nos vemos pronto.